Néptigo Uxana Yanaptapampi, Ucamaraki la Cascada, orgullosamente boliviana Uxanquirinacana Yanaptapampiwa, Acabo Kichawi Uñañist Eñani. Falta de vacunas obliga a cerrar algunos puntos y las embarazadas deberán esperar para recibir su dosis. Se espera que lleguen nuevos lotes para reanudar la atención. La falta de dosis para la vacunación ha obligado a suspender la administración de las primeras dosis. Amedrentan a profesores por oponerse a pasar clases presenciales en Totora. Los padres de familia del municipio de Totora, que según los profesores no creen en la enfermedad, les obligaron a pasar clases presenciales sin las normas de bioseguridad. Las declaraciones de terceros, Comunidad Ciudadana analiza denunciar a Evo y García Linera. Legisladores de Comunidad Ciudadana cuestionaron el rol de la Fiscalía en el caso del supuesto golpe de Estado. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe sitúa su previsión de crecimiento para Bolivia en 5.1% en 2021. La economía de Perú será la que crecerá más este año en la región con 9.5%, seguido de Chile 8% y Argentina con un 6.3% según el organismo. Naciones Unidas recomienda a la policía y a la justicia agilizar procesos por feminicidios. El organismo multilateral advierte la demora en la investigación y en los procesos judiciales, además de la falta de protección a las víctimas. Madre de 7 hijos lleva 12 días desaparecida. Clara Peña Suárez, de 27 años, fue vista por última vez el 26 de junio. Su esposo relata que ese día la mujer recibió una llamada amenazante e inmediatamente salió de su casa, ubicada en La Guardia, rumbo desconocido. Desde entonces no se sabe absolutamente nada de ella. 2 casos de violación a niñas conmociona en Cabezas. En el municipio de Cabezas, a 138 kilómetros de Santa Cruz, se registraron 2 hechos de abuso sexual contra niñas. Una de las víctimas, de tan solo 4 años, sufrió de toques impúdicos y la otra, menor de 12 años, sufrió violación y producto del vejamen quedó embarazada. Askirogi panahira kuya kana kama ikutin perun tasnya ne kaluana ya teule gampi kut angkasine wala skiu ne gampi teune kuya kitanyu kama ne kama mai kutin pi akau ki chau la kancinya ne kuni ham tu khane chau ne ga hangka hamal kana kana o kaya teune gampi qad khatasina. El 20 de marzo del 2013 Kaisa Peru ang kahamarkan ha pasir kitine kati pakinjap kana ka markano pa ka hut ewa phano ma chaka kitine kati pakinjap kani Tribunal Constitucional toking kiri magistrados makipina ka aka tokit khama chaka pakinjir mantene ka hani uyo sab kiti ka pa kasi chaban chap kharakiwa aka mato un chap taune ka hasaria seki. Aumenta la tensión en Perú después de que el Congreso saliente quiera designar a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional sin esperar a que las actuales autoridades electorales, que llevan más de un mes sin decidir, proclamen al nuevo presidente. En las elecciones, el izquierdista Pedro Castillo se impuso por un reñido margen a la derechista Keiko Fujimori. Por eso los partidarios de Castillo no quieren que haya nuevos nombramientos. Pese a que hay una norma que les prohíbe, pero sin embargo quieren romper porque saben que viene
un proyecto político distinto. Porque pretende imponer el golpismo y no podemos permitir. Mientras que los seguidores de Keiko Fujimori se manifiestan a favor de las nuevas designaciones, mantienen que hubo fraude. Si sube Castillo ya no vamos a tener quien nos defienda. El tribunal es el único que nos va a poder defender dentro de la legalidad. Sube Castillo y ¿qué va a pasar? Va a cerrar todo. Para que él sirva de árbitro. Se supone que el Tribunal Constitucional favorece al pueblo. Ahorita no lo estamos escuchando. No se manifiesta de todo lo que está pasando. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por la falta de transparencia en el proceso. Se une a los que piden que sea el nuevo Congreso el que elija a los magistrados en un proceso transparente. De momento la sesión se suspendió el miércoles porque los magistrados no alcanzaron el nivel de votos necesario. Italia ngaha malgas ka kuniri makachini katiu kampisa COVID-19 ukambi huwayan puri wayapkhana upana wila kasta nagapaha juicio kamach pakewi nagambiung chikenja yanda kapekenji nakaro kanaski naptana kapokanchap hatapata. Los italianos que perdieron a sus familiares a causa de la COVID-19 demandan a las autoridades por negligencia y errores en el manejo de la pandemia. Ahora la Fiscalía deberá decidir si hay elementos suficientes para la apertura de un juicio. Es quizás la primera vez en Italia que 520 personas tienen el valor de reunirse y demandar a las autoridades públicas como el Ministerio de Sanidad, la Presidencia del Consejo de Ministros y la región de Lombardía y exigirles responsabilidades por sus errores. La asociación que representa a los familiares en Lombardía denuncia que el plan de respuesta a la pandemia del gobierno no estaba a la altura de la crisis. Lo que también nos gustaría es que en un país que se está reiniciando no se pierda la memoria. Estamos aquí por nuestras familias, pero también por un valor civil superior. Los abogados de la asociación presentaron un documento de 500 páginas en el cual acusan a las autoridades italianas de haber restado importancia a las alertas sobre la propagación del virus en Bérgamo y otras ciudades de Lombardía en las primeras fases de la pandemia. También acusan a las autoridades de haber gestionado mal los servicios sanitarios. Itu hunigan bisaran tagi bunian yang kaha Amerika kat unya kip tasdina kaisa Miami, Estados Unidos ang kaha Amerikansti unihan di mahaj edificio kaha di taptawaikan ang katokin kapes katung kahila markachini kawa hiwanya no puri wayaku kampisa niya patak kahila markachini kah cakatawi katasi prexa sino kamata que tataguni kaha tuk ewerki. Concluye definitivamente la búsqueda de supervivientes en el edificio derrumbado de Miami-Dade, en Florida. 14 días después del colapso del Champlain Tower South, y tras haber hallado en las últimas horas 8 cuerpos más, los equipos de búsqueda y rescate pusieron punto y final a un trabajo que ya era lamentablemente inútil. El número oficial de fallecidos es de 54, con 86 desaparecidos. Hemos agotado por completo todas las opciones en nuestra misión de búsqueda y rescate, decía la alcaldesa Daniela Levine. Así que hoy toca comenzar con la transición hacia la recuperación, para que podamos ayudar a las familias que han estado sufriendo y esperando noticias a acabar con esto. Nada de lo que podamos hacer nos devolverá a los que hemos perdido, pero podemos y haremos todo lo que esté en nuestra mano para identificar a todas las víctimas y ofrecer a las familias un cierre en este momento de inimaginable dolor. Hasta el momento han sido identificados 33 de los 54 cuerpos recuperados del edificio, de 40 años de antigüedad, y el cual era echado abajo por completo el pasado domingo con una demolición controlada. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en
Patio de comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Itu ligan Israel de Gibonian y Altupata Americana pasó una heredia tatao y narir encuentro municipal por la salud sutini bien chau y que toquir tanta chau ni con que se huiwa pas para movimientos sociales para campi y marcar pide campi como marcar en la campi ukamatas que amta una ut y de aquí collao y toquina. Nuestro primer encuentro municipal por la salud del Alto, donde están participando diferentes instituciones como el CEDES La Paz, está asistiendo también el director técnico del Servicio Regional del Alto, está el ejecutivo del CIRMES y también está el Consejo y las diferentes organizaciones, en este caso las Colosas, para poder hacer una reestructuración a la salud en el tema administrativo. Estamos preparándonos para esta cuarta ola. Lamentablemente hemos recibido un estado de salud precario en el Alto, en temas de infraestructura, insumos y equipamiento, así que estamos proyectando con este encuentro ver prioridades, ¿no?, en el tema de los diferentes centros que tenemos y en los hospitales de segundo nivel para una buena intervención. Así es, lamentablemente la anterior gestión ha hecho mal uso de los recursos destinados a la salud por ley. Los recursos del SUS no se puede usar para otros gastos que no sean salud. En este caso lo han hecho así. Nosotros teníamos remanentes del SUS que lo han usado para otros proyectos que nada tienen que ver con salud y nos han dejado un hueco financiero en el tema de la salud. Por eso es que no teníamos medicamentos, no teníamos insumos, no podíamos hacer ningún tipo de mantenimiento o refacciones en los diferentes centros. Estos ya están con auditoría interna y bueno, ya empezarán los procesos como corresponden a las personas que han hecho mal uso de estos recursos, ¿no? Uniham de Crunegano Gambesa, excomandantes militares Perinchi, claro, justicia, Kamaya, Naga, Katunda, Uya, Precatokitra, oposición Oxanquiri, Marquepine, Kama y Prego, que trata una con Ganchesñapa, ex-presidente Morales, como el que Arquiri de Capampe, Upanaga, Hananja, Pañapa, Kunhamsa, Akacha, Juanigas, Rezo, Katokit, Krekinjapa, y Trata única, Jupa, Necataxa, Sino, Kamata, Maipreki. Bueno, aquí lo sorprendente es que no se están siguiendo los procesos regulares que debe tener el país. No nos olvidemos que han sido directos llevados a la justicia ordinaria, cuando no han tenido un proceso disciplinario interno, una sanción interna para poder ver qué es lo que sucedió. Además de eso, la tardanza en los procesos de investigación. Después de 2 años, recién manifiestan qué es lo que sucedió, cuando estos hechos ya sucedieron en el año 2019. Al parecer, están actuando de acuerdo al pedido del cliente, y ese cliente es quien quiere lavar su imagen, que es el señor Evo Morales. El señor Evo Morales es quien denuncia de golpe de Estado, es quien denuncia las intromisiones de las Fuerzas Armadas, pero sin embargo él es un ciudadano que huyó del país, que renunció, y a consecuencia de eso se desató un proceso de sucesión y un gobierno de transición por el cual ahora quieren limpiar su imagen y tratar de
hacer certera una falsa narrativa de golpe de Estado. Bueno, ¿cuándo van a ser llamados a declarar? Ellos son los que huyeron, ellos son los que están culpables democráticamente por el ciudadano y les reprochan de un fraude electoral. Ellos son los que dieron instrucciones a los militares y amenazaron de que iban a bajar milicias y hordas masistas a crear prácticamente un derramamiento de sangre en la ciudad de La Paz. Ellos son los que llamaron desde afuera cuando ya eran ciudadanos y ya habían huido del país a decir que bloqueen el tránsito de los tanques de oxígeno. Ellos son los que llamaron y dieron instrucciones al órgano electoral plurinacional. El mismo señor Evo Morales lo confesó, pero hasta el día de hoy no han sido llamados a declarar. Lo único que hacen es la tradicional, victimizarse, discriminar, confrontar y hacer persecución política cuando hoy día los bolivianos estamos preocupados de otros temas como la salud y la economía. Maestro Kitja, ministro de Hidrocarburos, pequeñería hamtarekiu campisu campaña y nakauna gas natural vehicular y nakauito kitu campisu taniu machaco y chihuana kutiru una cana machac y nakauni que dejamos campi hachenchiatana que nakauni que asesino kamata y atiar. Realmente este programa estuvo paralizado. ¿No? Es un programa que durante el periodo golpista, curiosamente, prácticamente no se realizaron muchas conversiones y para algunos comentaristas, analistas, llama la atención que en aquel momento no escuchábamos voces disonantes de esa paralización. Y curiosamente ahora cuando comenzamos a reactivar la economía, comenzamos a mover lo que es el aparato energético, escuchamos algunas voces disonantes que quieren incidir en la opinión pública con falsos argumentos. Precisamente con esta llegada de estos nuevos cilindros se van a pasar un momento a 17.500 conversiones y eso sin duda es importante, creando no solamente un beneficio directo para los usuarios, sino un beneficio también en la generación, reiteramos, de empleo, de la habilitación de talleres. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302.
o 767-122-79. Mermeladas Amazonas. Ito berikan Israel de Kebunian y al tupata marcar a padres de familia o que te ikanagah ya que te ukatasip hukampis ni uthil chikamaha cartillas pangana kaput única ya takayutan nagkaru kamat kamah takawni kabakteri kamawa wanak tokit sa sino panekah mayip ekinji nagkaru askin hamir nakawna kakumkanji. Ayer hemos estado en la Dirección Departamental de Educación y vemos ahí amontonados cartillas para el nivel primario y para el nivel secundario, pero de manera incompleta. Hay para ciertos cursos, para ciertos grados, pero no para la totalidad. Si de algún modo se ha empezado la entrega de cartillas para el nivel inicial, lo que era antes kinder, pero falta para el nivel primario y secundario, estaríamos hablando más o menos de más de 250.000 cartillas, tanto para en el universo estudiantil, desde primero de primaria hasta el sexto de secundaria. Y obviamente más allá de las dificultades en la propia elaboración, la propia construcción, ya hay observaciones de algunos padres de familia de que las cartillas no siempre reflejan el contexto educativo que se está viviendo. Sin embargo, de alguna manera podría paliar el tema educativo. Eso está haciendo en este momento que muchos distritos educativos del Alto estén forzando volver a clases semipresenciales y bueno, poniendo en riesgo pues la vida de los estudiantes. Eso muestra que el padre de familia no puede soslayar el tema educativo tan importante. Para el padre de familia, la educación es una manera concreta de luchar contra la pobreza y de seguir construyendo un futuro diferente para sus hijos. Esto que el gobierno municipal que aprueba rebajita tributaria sutini askiuyan chau ya kan beham tapeu campisa uteria pasita naira kataru amnistia enya ni utkaniti siu pailau mayu ni kaha sanciones topinakana multas pakau ni kanu kampia pakau ni kansa ayu kamal kamau ya notatan dak pacha marca china karu takas pailau ni kana sasino kamata ya tiapa. Informar a nuestra ciudadanía que el 17 de junio nuestra alcaldesa ya ha promulgado la ley 689 que se refiere a la rebajita tributaria. Esta rebajita tributaria es más conocida comúnmente como el perdonazo o una amnistía. Lo que va a buscar esta norma es el descuento, la condonación de las multas e intereses de deudas que tengan pendientes de los ciudadanos salteños, que tengan deudas de gestiones pasadas, inclusive desde el año 1995 hasta la fecha, de sus inmuebles, casas, terrenos, como también de sus vehículos automotores y de sus actividades económicas. Como ustedes conocen, la alcaldesa ya había hablado sobre impuestos y nos había dado una instrucción para ver la forma de beneficiar a nuestro ciudadano alteño, porque ellos están en este momento más abocados a la salud, a la alimentación, porque generalmente en el alteño trabaja a cuenta propia. Por tanto, la alcaldesa había indicado que veamos una forma de colaborar en la parte de impuestos para que ellos puedan estar al día, y justamente esta norma que se va a poner en funcionamiento desde el mes de agosto va a permitir que ellos puedan ya tener sus deudas limpias desde la gestión 95 hasta la fecha. Como les digo, lo que sí se va a buscar es que las multas y los intereses es lo que acrecenta más los impuestos, se puedan borrar y solamente paguen la deuda que deberían pagar cada año, lo normal. Cambio de única huyentea, si al Dubai market pacho campisa planta del exhibiado su tiene hach en la cahueja uteria agosto para sin hayut así pau campisa inversiones col que huyenche única a cañotuna tapu una toqueno para pacho tratamiento tacau y pataqueja ni auto que as jara que toquet japinchi en cau campisa municipio toquet pacha mancha paña así no adquirir en camata ya tía. Que efectivamente se han hecho las celdas del lixiviados y se ha modernizado de manera informática la forma de pesaje de las toneladas de basura. Son 800 toneladas que ingresan aproximadamente por día, pero lo que nos deja realmente preocupados es que el plan de inversiones termina este año. Los 33 millones que habían programado según un contrato terminan, y eso quiere decir que los próximos 7 años ya no habrán más inversiones. Esto fuera de que nuestra basura puede incrementarse y pueda requerir de otras obras. ¿Qué vamos a hacer?
Realmente es una programación que a los alteños no nos hace nada bien, es un contrato por 10 años. Han hecho un compromiso hoy día de que a fin de este mes de julio tendríamos ya funcionando la planta de lixiviados. Actualmente hemos visto las 3 macroceldas, 2 de ellas ya están selladas, tienen que ya transcurrir un tiempo de 2 a 3 años para que podamos hacer el inicio recién de la purificación de estos líquidos. En resumen, yo veo inversiones muy básicas, ¿no?, en cuanto al vivero que hemos visto, como también a las propias plantas. Son pequeñas para la cantidad de lixiviados que generamos, pero vamos a estar a fin de mes para verificar cómo realmente se va a poner en funcionamiento, porque lo que pagamos es una millonada, 100.000 bolivianos prácticamente por día, solo por este tratamiento. Entonces, mientras los salteños y las salteñas y el municipio como tal no tenga una política medioambiental que permita separar estos residuos sólidos, orgánicos, inorgánicos y otros, no vamos a poder hacer que disminuyan nuestros costos de tratamiento de la basura. Ugambiu de Uriga Huyenche, si el Tubata Margat Pacho, Campeisa Jaisa, zona 12 de octubre, Toquina Jani, Alequiwa, alumbrado público, Cojas Kinijama, Ut, y Suay, Hayukamatas, Kien, Nakawine Cambia, Camarcane, Sara Jarcasina. Todas las promesas que se han hecho en campaña, hermanos, se están viendo plasmadas, pese a que no hay dinero, pese a que nos han dejado muy mal. Pero las promesas que se han hecho de renovar esta ciudad y de dar una vida digna a todos ustedes como vecinos y comerciantes, se van a hacer realidad, hermanos. Estamos trabajando de a poco, se están haciendo muchas cosas. El día de hoy se está iluminando una calle tan importante como es la 12 de octubre, ¿no? Como es esta zona del Distrito 1. Tienen la mejor tecnología, hay que celebrar eso, hermano Elvin, muchas felicidades. La verdad, la tecnología que ustedes van a tener en la iluminación, muchos de los distritos la están deseando y les aseguro que pronto la van a tener, hermanos. Así también felicitarte, hermano Elvin. Mira, como secretaria de Medio Ambiente, felicitarte por hacer este proyecto que es amigable al medio ambiente, ¿verdad? Nosotros estamos para trabajar, hermanos. Nosotros queremos hacer de esta ciudad lo que habíamos dicho. Una ciudad verde, acogedora, con tecnología, digna para todos nosotros. Así que vamos a ir paso a paso, hermanos, como dice el hermano Elvin. Todos merecemos vivir bien. Ustedes como vecinos, los hermanos comerciantes, realizando su actividad, los transportistas, todos vamos a tener una vida digna, hermanos. Por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti.
Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Kila kuya ganak takpacho kuya tiwini kampi kau kicawa kaya tuk teo kanya ni kutiru kicawa ni kut ani das kanu kampi ya kaya tiwini kampi humane kampi jika hitas nirki. Internet tigo uksana yanap tapampi ukamaraki la cascada orgullosamente boliviana uksan kirinakana yanap tapampiwa aka wakichawi uñañis tayawaitana.